Miles de trabajadores se movilizaron hoy lunes en la capital del país para reiterar la exigencia que se cumplan sus derechos laborales y además en esta ocasión mostraron solidaridad con los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, pues dicen han sido víctimas de discriminación y de racismo. Así se escribió la crónica del 1 de mayo de 2017. Alrededor de 50,000 integrantes de organizaciones sindicales marcharon en punto de las 9 horas por Paseo de la Reforma desde la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Palma hacia el Zócalo capitalino para conmemorar el Día del Trabajo. Durante la concentración en la Plaza de la Constitución, los líderes sindicales exigieron mejoras en las condiciones laborales. Hoy nuestro país demanda soluciones claras y proyectos concretos en beneficio de los trabajadores y sus familias. Ya no podemos resistir más el juego de la simulación, porque por años nos han perjudicado a las mayorías en beneficio de unos cuantos. Los trabajadores se solidarizaron con los casos de periodistas asesinados y exigieron, entre otras demandas, el cese de las políticas antiinmigrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además de mostrar apoyo a los trabajadores mexicanos en ese país. En México y Estados Unidos, los trabajadores se movilizan para defender sus derechos ante las actitudes racistas, machistas y antilaborales del actual gobierno del país del norte, que está profundizando las políticas depredadoras del sistema neoliberal con la consecuente generalización de la pobreza. Para vigilar el desarrollo de esta marcha, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México implementó un operativo de 3,022 policías, entre los cuales se encontraban policías de proximidad, metropolitanos, de tránsito, bancarios e industriales, además de paramédicos del ERUM y personal de derechos humanos. Se contó también con el apoyo de 130 vehículos, un helicóptero y la vigilancia de los centros de control y comando C2 y C5. Durante la protesta no se registraron actos violentos o vandalismo de acuerdo con las autoridades de seguridad. Con imágenes de Jorge Barajas, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.